iban a estar unidas las bases nitrogenadas. ¿Cuáles eran las bases nitrogenadas del ADN? La timina, la citosina, la guanina y la adenina. Esto es A, G, C y T. ¿Quién se unía con quién? La adenina con la timina, o sea, donde tengo adenina voy a tener timina, y donde tengo citosina voy a tener guanina. Bien. Luego teníamos lo que era el ARN, que el ARN, básicamente como dice el video, es una sola hebra de ADN. Bien. Siempre el ARN es, en vez de ir paralelo, que sería de 5' a 3', siempre va de 3' a 5', o sea, va al revés. Y siempre, por ejemplo, en la parte de transcripción o traducción del ADN, que es lo que nosotros realizamos, siempre agarramos la hebra que es de 3' a 5'. Bien. El ARN es el ácido ribonucleico que tenía todo lo mismo, la diferencia que iba a tener uracilo. O sea, tenía adenina, tenía guanina, tenía citosina, pero lo que no tiene es timina. La timina se va a cambiar por el uracilo. O sea, tengo adenina, timina, citosina, perdón, adenina, citosina, guanina y uracilo. Y acá la citosina se une con la guanina y la adenina con el uracilo. Bien. También habíamos visto en cosas del segundo parcial que el ARN había varios tipos. Había ARN mensajero, que era aquel que llevaba el mensaje a la proteína. Ese ARN mensajero se utiliza en el proceso de transcripción o traducción, también dicho, del ADN. Bien, es aquel que lleva el mensaje. Luego tenemos el ARN transcriptor, que es aquel que transcribe el mensaje. El ARN ribosomal, que es aquel que se encuentra en los ribosomas. Todo tipo de función lo cumple en el ribosoma, o sea, en la parte central de la célula. Y esos son los tres que mayormente teníamos. Bien. ¿Qué más podemos decir del ADN? Del ADN podemos decir que cada conjunto de bases nitrogenadas es un gen. O sea, todo esto es gen. ¿Qué es un gen? El gen es una característica que nos distingue. Bien. Es aquello que nos va a distinguir de otras personas. Por ejemplo, un coso de distinción. Por ejemplo, cada base nitrogenada es un gen. Por ejemplo, si tengo adenina con timina, es el gen de color de ojos. Si tengo, por otra parte, citosina con guanina, es el gen de color de pelo, etc. Y eso es lo que vamos a tener nosotros en el ARN. Bien. En el ARN vamos a tener distintos genes unidos de forma lineal y a esos genes lo vamos a transcribir. Por eso se toma una sola hebra. Otra de las cosas del ADN que podemos decir que forma lo que es el famoso código genético. El código genético es las uniones de bases nitrogenadas con las uniones de puente hidrógeno.
¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo tengo una cadena que es adenina, timina, citosina, guanina. La complementaria y antiparalela va a ser timina, adenina, guanina y citosina. Todo esto es el código genético. O sea, es el código que nos identifica. Lo de mutación, como decía recién en el video, es el gen mutado. O sea, el gen con alguna anomalía. Eso es lo que es mutación. Por ejemplo, en las mujeres nosotros tenemos cromosomas XX, ¿bien? Y como dice en el video, formamos aproximadamente 23 pares de cromosomas. Hay un gen que, por ejemplo, es para las personas que tienen síndrome de Down. Este gen X o XY, que es el de los hombres, lo deja incompleto. ¿A qué me refiero? Ustedes si ven, por ejemplo, el primer gen que es X, ¿bien? Y luego a ese gen X lo van a unir con un gen Y para formar nuestro ADN, pero queda incompleto. Eso quiere decir que al quedar incompleto no forma todo el proceso de transcripción del ADN. Bien, por ejemplo, esto está incompleto. Entonces, por ejemplo, las personas que padecen de síndrome de Down, en vez de tener 23 pares de cromosomas, que es lo que siempre tiene una persona, tienen 18 pares. O sea, están perdiendo aproximadamente 5 cromosomas menos. Esto es un ejemplo, ¿no? No se lo van a pedir, pero es para que entiendan cuándo no ocurre el proceso de transcripción. Y por ejemplo, cuando uno en los embarazos, cuando hay personas que, por ejemplo, no se puede ver el sexo del bebé por ecografía y se ve por medio de análisis de sangre, le sacan sangre en la placenta, mayormente la que decide el sexo, en este caso, son los cromosomas de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre siempre es XY. Bien, nosotros siempre vamos a tener, siempre vamos a tener un par X. Como podemos tener repetido ese par X y que nazca una nena, o que gane el lugar el Y y nazca un varón. Pero mayormente siempre el sexo del bebé lo determina el cromosoma de la mujer. O sea, todo dependiendo de cómo se transcriben los genes, etc. ¿Qué otra cosa les puedo decir de esto? Que nosotros en el ADN vamos a tener distintas enzimas que van a trabajar tanto en el proceso de transcripción o también llamada traducción. Bien. No se lo confundan en el tema de ADN pase directamente a ser una proteína, no. En el proceso de transcripción, siempre primero nosotros, de transcripción, nosotros empezamos con la molécula de ADN, bien, sacamos una hebra, lo convertimos en ARN, principalmente en ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a realizar el proceso de traducción y lo va a transformar en una proteína. Y ahí va a llegar toda la información. O sea, de ADN a ARN es el proceso de transcripción.
y da ARN, principalmente mensajero, a la proteína es de traducción. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Bien. Transcripción, traducción. Nosotros vamos a tener en el proceso de transcripción o traducción, vamos a tener distintas enzimas. O sea, nosotros en esta molécula de ADN que en nuestro organismo la elige, por así decirlo, nosotros tenemos la cadena de ADN, bien, principalmente esas hebras de ADN se van a cortar. O sea, nosotros de tener 2 hebras, se van a cortar, como que se van a separar. Bien, se va a formar lo que es la famosa burbuja en el ADN. Es como que, como las hebras están muy cerradas, es como que después se van como a abrir y van a formar como una burbuja. Bien. ¿Cómo se van a cortar? Con ayuda de las enzimas helicasas. O sea, va a ir una helicasa y la va a empezar a cortar. Bien, helicasa. Una vez que nosotros tenemos nuestro ADN o nuestro gen que queremos transcribir, esto va a empezar con lo que es un promotor, o también llamado caja tata. Vamos a poner promotor o caja tata. El promotor va a empezar desde el inicio, desde el gen que vamos a transcribir. O sea, supónganse que estamos así, este lado es el inicio y este lado es la terminación. Bien. Promotor y la caja tata es el proceso donde inicia esta transcripción. En el medio de todo este proceso vamos a tener también distintas enzimas que van a actuar. O sea, primero que nada se separa la hebra complementaria de ADN. Bien, acuérdense que estas dos son 2 moléculas iguales, esas hebras complementarias. Y siempre vamos a separar a aquella que es de 3', 5'. Tenemos lo que es, bueno, la burbuja esta que les dije, que también es llamada horquilla de replicación. Y las enzimas que utilizamos son helicasa, que es la que corta, la topoisomerasa, también la saben llamar de otro nombre, la topoisomerasa, no recuerdo ahora, pero sé que en el video está. Las ligasas, las 55B, las ARN primasas y ARN polimerasas. Y las ARN polimerasas. Bueno, más o menos con los nombres se tienen que dar una idea qué hace cada enzima. Bien, las helicasas cortan, topoisomerasa es como que actúan como tapón, ligasas unen, SSB son ribosomales, o sea, trabajan en parte del ribosoma, ya como siendo parte de la proteína. ARN primasas son aquellas que es la primera función para el proceso de traducción y ARN polimerasa es como que ya está en el proceso final de la traducción. Entonces, las helicasas, topoisomerasas y ligasas son aquellas que usamos en la transcripción y las SSB, ARN polimerasa y ARN primasas son en las que usamos en el proceso de traducción. Bueno, como les dije, primero usamos las helicasas que separan la cadena
de ADN. Bien. Luego, para que las cadenas no se vuelvan a unir, puede pasar que en caso del ADN no se quiere separar y las cadenas se vuelvan a unir a través del puente hidrógeno, pero para que eso no suceda, entran en juego las topoisomerasas. Por eso funcionan como tapón, como les digo, topoisomerasas. ¿A qué me refiero? Tapan cada base nitrogenada para que no se una de nuevo con la hebra complementaria. Las SSB, dependiendo del tipo de transcripción que nosotros querramos hacer, pueden funcionar como o aquella que corrige o aquella que lee todo el mensaje directamente, o sea, lo verifica si está bien todo el mensaje, o sea, todo el ADN. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, nosotros podemos tener adenina, timina, citosina, guanina y de nuevo tenemos adenina. Bien, pero acá es como si hubiera un error, porque la guanina no se puede unir con la adenina. Entonces va a venir la SSB, la va a sacar, lo va a corregir y va a traer la base nitrogenada que se necesita. Y en el caso que esté bien, verifica si está bien todo el mensaje genético para así seguir con la transcripción. Luego, como les dije, ya terminando el proceso, por el momento ya empezamos con ya nombramos las topoisomerasas, ya nombramos la SSB. Bien, las enzimas ligasas. Las enzimas ligasas, acá me equivoqué yo, perdón. Las ligasas son las de corregir. Acá es. Me parecía que me estaba salteando un paso. Ligasas. Ahí está. Las ligasas son las que corrigen. Las SSB son ya cuando está el proceso final que utilizan los fragmentos de Okazaki. Bien, ahí está. Las ligasas es la que corrige todo el mensaje genético o también lo lee para verificar si está bien. A ver si. Bueno, como les dije, las SSB son aquellas que se unen a la cadena para así empezar el proceso de traducción de ADN. O sea, acá es como que ya, una vez que entraron en juego las ligasas, ya hicieron todo el proceso, ya llegamos a formar, por así decirlo, por parte del ARN mensajero, entonces ahora la SSB, que son aquellas proteínas ribosomales, van a trabajar en el ribosoma para así poder empezar a realizar el proceso de traducción del ARN. Bien. A todo esto, evitan uniones externas también a la cadena complementaria. ¿A qué me refiero de uniones externas? Uniones externas, por ejemplo, de un antígeno que lo puede infectar, de algún virus. O sea, las SSB evitan también posibles enfermedades al ADN. O sea, que el ADN no venga sucio, por así decirlo. Esa es la función de las SSB. Y luego, una vez que nosotros como que protegimos el ARN o cumple la función que le pide en el ribosoma, entran en juego las ARN primasas y la ARN polimerasa. Bien. ¿Qué van a hacer
estas ARN primasa y ARN polimerasa. Bien. La ARN primasa con ayuda de la polimerasa lo que van a hacer es juntar nucleótidos. Bien, ¿a qué me refiero? Es como que van a traer nucleótidos a esta cadena de ARN para así ir transformando la posible traducción. Bien. Cuando actúan las dos juntas, tanto la ARN primasa como la polimerasa. O sea, yo tengo mi molécula de ARN, perdón, traen como nucleótidos para así empezar el proceso de traducción. Y acá van a entrar en juego lo que es los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki también por parte ayudan a unir cadenas entre sí, o sea, a esta hebra de ADN, de ARN, que ya utilizó con la ayuda de la primasa y la polimerasa, la une con otra hebra, ya ha hecho todo el proceso de ADN, ARN y el proceso de traducción. Bien. Eso es una parte y una vez también cuando empieza la unión puede corregir errores. También los fragmentos de Okazaki, cuando se unen. Acá empiezan a actuar los fragmentos de Okazaki. Cuando se une con otra hebra complementaria, si hay por esas casualidades errores en los medios, los fragmentos de Okazaki también ayudan, o son con ayudas también encima de tipo ligasas, va a traer una ligasa, va a ayudar a corregir ese error. O sea, corrige el error, lo quita y lo vuelve a poner corregido. Bien. Y una vez hecho todo el proceso, primero de transcripción, que es la ruptura, corrección, es como que el ADN siempre se va a ir corrigiendo. Siempre, pero siempre se corrige, se corrige, se corrige. Empieza, o sea, el proceso donde empieza es la caja tata con el primer o cebador. Bien, corrige a través con ayuda de los fragmentos de Okazaki, etc. Y una vez que todo el ADN está limpio, sin ningún error genético, sin ningún virus que lo haya contagiado, ese ARN se lee y me genera la proteína. Bien. Nosotros, en este proceso de ARN, las polimerasas, principalmente, pueden haber de dos tipos. Polimerasas que están en la procariota y polimerasas que están en la célula eucariota. Bien. O sea, la polimerasa, acá estamos hablando en general, cuando se une con la ARN primasa. Pero en el caso que esté en la procariota, cumple una función y en la célula eucariota cumple otra función y tienen distintos nombres. Bien. O sea, la polimerasa eucariota tenemos lo que son alfa, las polimerasas alfas, las polimerasas delta, las polimerasas beta
y las polimerasa éxilo. Bien, las alfa son de tipo intrínseco. ¿Qué quiere decir de tipo intrínseco? Que siempre, principalmente, trabajan en el interior de la célula, ¿bien? Producen la síntesis de el ARN y lo primero que va a hacer en el caso de la eucariota, lo que realiza es, con el primer o con el fragmento de Okazaki, ¿bien? Le va a unir un nucleótido. Le une el nucleótido para así ya empezar con un proceso específico que requiere la eucariota. Bien, o sea, es como si nosotros tenemos la molécula del ARN, pero en eucariota actúa la helicasa, pero las ligasas no actúan por el momento, no actúan las topoisomerasas ni las SSB. Va a actuar el primer o cebador, o también llamado famoso fragmento de Okazaki. Va a agregar las bases nitrogenadas que se necesitan para el ARN mensajero. Digamos, ya va con un trabajo en específico este tipo de ARN. Bien. Luego sí, empiezan a actuar las ligasas, la RN primasa, las topoisomerasas, etc. O sea, ya a partir de acá empieza a hacerse todo el proceso de ARN que se necesita para convertirlo en proteína. Puede actuar, por ejemplo, tanto en una hebra como en ambas hebras, porque quizás nosotros lo que queremos hacer, tenemos la molécula de ADN y nosotros a esa molécula de ADN queremos transformarla en otro tipo de mensaje. Entonces empiezan a actuar fragmentos de Okazaki en varias hebras y empieza a ver el proceso de ARN en ambas hebras. Lo mismo en el proceso anterior, ¿bien? No hace falta que tenga una hebra y otra hebra de otro ADN y lo una. Puede ser la misma hebra de ADN, siempre y cuando se cumpla con todo el proceso de transcripción y luego el proceso de traducción. Luego tenemos las delta, que son de tipo exonucleasas, o sea, trabajan en el núcleo. ¿Qué va a pasar con esas nucleasas? Lo que hace es, por así decirlo, trabar la cadena de ADN. ¿A qué me refiero que traba? Como que no permite que se corte, que quede esas dos cadenas unidas. Bien. Como que acá la traba. Y a estas dos cadenas juntas, acá por ejemplo es lo mismo, y a estas dos cadenas juntas empezar a trabajar y hacer todo el ARN acá, solamente en estas dos hebras trabadas. O sea, evita que se separen todo. Acá como que ya, tipo, las enzimas, las topoisomerasas, las ligasas, pueden actuar tranquilamente sin la separación. Bien. O sea, viene una ligasa, hace lo que tiene que hacer, viene una topoisomerasa, hace lo que tiene que hacer, viene el fragmento de Okazaki, realiza lo que tiene que hacer. Bien. Sin hacer el separamiento. Distinto es en la alfa, porque acá sí o sí las cadenas se separan. En cambio acá no. Acá están trabadas. En las beta
Mayormente la beta lo que va a hacer siempre va a ser corregir errores en la procariota con ayuda de los fragmentos de Okazaki. O sea, la beta solamente aparece si hay errores. Si no hay errores, la beta no aparece y actúa solamente el fragmento de Okazaki. Pero si hubiera bastantes errores o que el gen venga infectado, actúa la beta. Y el epsilon es parecido al delta, la diferencia es de cómo se lee. Bien. Si todas se leen de 3' a 5', en el epsilon se va a leer de 5' a 3'. ¿Se va entendiendo alguna duda? Sí, se va entendiendo. Bien. Estas, como les dije, estas SSB se las pueden decir también como 55B, sino con enzimas ribosomales, se les va a decir, o ribosoma, o se une un ribosoma. Bien. Bueno. Y las ARN procariota, las polimerasa eucariota, procariota, polimerasa, procariota, hay tres tipos. Está la ADN polimerasa, ADN pol, está la pol 2, la polimerasa 2, y la pol 3. Bien. La pol 2, la ADN pol, perdón, va de 5' a 3', es una doble exonucleasa, o sea, es una polimerasa que actúa con función doble en el núcleo y quita los nucleótidos de ambos sentidos. ¿A qué me refiero de quita nucleótidos? Quitan aquellos nucleótidos que no sirven o que no se necesitan para el proceso de traducción. Bien, o sea, nosotros tenemos el ADN, trabaja acá, y todo nucleótido que no necesitemos lo va a sacar. O sea, supónganse que no necesitamos la adenina, lo saca, afuera. No necesitamos la timina, lo saca, afuera. Y así sucesivamente. La pol 2 también trabaja de 5 a 3', pero si tuviera que actuar de 3' a 5', actúa como exonucleasa. ¿A qué me refiero de que actúa como exonucleasa? Actúa más que nada afuera del núcleo, o sea, como la parte externa, como la pared del núcleo, por así decirlo, y lo que hace corrige errores a trazos. O sea, yo tengo el ARN, acá tengo un error, lo corrijo de a poco, voy, traigo, y una vez que está bien corregido, paso al otro. Lo mismo pasa acá, tengo un error, lo corrijo, traigo su suplementario, y una vez que está corregido, paso al otro. Es como así decirlo el proceso de ping-pong que hacíamos en las enzimas. O sea, acá los procesos van a ocurrir lo mismo. ¿Bien? O sea, este va corrigiendo a poco. Corrige y una vez que corrige, después pasa el otro error que se encuentra. En cambio, en el proceso principal del ARN, cuando utilizamos las SSB con ayuda de las ligasas,
Bien, es como que va corrigiendo rápido. Son enzimas al azar, se puede decir también, las ligasas. ¿Por qué? Porque el error lo puede corregir en cualquier lado del ARN donde lo encuentre y a medida que va encontrando errores lo va sacando y va metiendo lo que se necesita para que el ARN se traduzca a la proteína que queremos llegar. Bien, si quieren colocarlo, esto es de tipo al azar. Y esto tipo ping-pong. Esto lo vimos en la unidad anterior. Y acá pueden ver cómo todo se relaciona. Y la POL3 actúa como un primer. O sea, como un fragmento de Okazaki. Va a unir las bases, los nucleótidos que se necesitan para todo el proceso de transducción necesarios en el ADN. Se cambian los nombres dependiendo del tipo de célula que estemos trabajando, pero las funciones son iguales que si hablábamos en términos generales. Bien. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Bueno, lo de transcripción, el primer proceso que nosotros realizamos es el proceso de iniciación, o sea, cuando nosotros localizamos lo que es la caja TATA, donde vamos a realizar el proceso, siempre va de donde empieza la caja TATA o la enzima o la parte del ARN a transcribir. El primero es el proceso de iniciación. La segunda parte es el proceso de elongación. ¿Cuál era ese proceso? Cuando nosotros empezamos a romper con la ayuda de las enzimas helicasas, trabajaban las ligasas, hasta las SSB. Bien, ya cuando es ARN primasa y ARN polimerasa, actúa el proceso de terminación, o sea, mejor dicho, el proceso de traducción del ARN para transformarlo en proteína con ayuda de los fragmentos de Okazaki. Entonces, el tercer proceso es el proceso de terminación. Esta parte de terminación se puede separar en dos tipos de rutas, por así decirlo. De una parte independiente y otra parte dependiente. La independiente es cuando la secuencia la secuencia de ARN, las tengo con ADN, la secuencia de ARN sintetizada tiene las mismas bases nitrogenadas, las mismas cantidades de bases nitrogenadas que el ADN que separamos. Bien, porque o sea, cuando nosotros realizamos el proceso de transcripción, puede contener o no la misma cantidad de bases nitrogenadas, puede tener las mismas bases nitrogenadas, puede tener las mismas uniones o no. Bien.
Lo que nosotros siempre, como dice la palabra, lo queremos transcribir, o lo transformamos en un nuevo mensaje o a ese mensaje que ya venía lo tratamos de corregir para así llevarlo al mensajero. Y la no dependiente lo que hace la no dependiente principalmente, todo el ADN ya está como corregido, ya viene bien corregido y va directamente al citoplasma. O sea, al citoplasma para convertirlo en mensajero y la traducción. O sea, evita todo el proceso de transcripción. Ya se toma como ARN mensajero y se convierte en proteína. Esa es la diferencia. Una parte es ruta independiente, se lo sabe abreviar root independiente, y la otra root no dependiente. Acuérdense, acá se puede modificar o corregir. Y en la no dependiente ya directamente se toma como ARN mensajero. Esta no dependiente es muy raro que suceda, casi nunca se sabe realizar. Es muy raro, tiene que venir sin falla el ADN y casi nunca pasa eso. Bueno, como les dije, el código genético se expresa en genes. Bien, es lo que vimos acá arriba. Bien, que la gen es una parte de distinción de cada proteína. Y lo que se forma en el código genético son los codones. ¿Qué son los codones o los anticodones? Las hebras de ADN sintetizadas. O sea, codones hebras de ADN sintetizadas. Bien, podemos tener codón, que sería la lectura básica de 3', 5', o anticodón. Bien, codón, acuérdense, es de 5' a 3', y si no, anticodón, que es lo inverso de 3' a 5'. Bien, siempre se leen, en el caso del código genético, siempre se leen por tripletes, o sea, agarran 3 bases, la cantidad de bases nitrogenadas, o sea, toda esta unión se le llama como triplete, para así transformarlo en proteína. Bien. ¿Qué más le puedo decir? A ver, déjenme acordar, código. Bueno, y lo otro de ADN lo vimos, que la horquilla de replicación, o sea, la burbuja. No, eso es todo. Supongo que eso es todo lo que vieron ustedes, ¿o no? Sí. Lo de transcripción, traducción. Bien. Miren, les voy a mostrar el videito.
A ver si los deja. Acá está. Son 2 videos. Son lo mismo, pero por ahí se entiende más uno que otro. Déjenme presentarles. Dejar de presentar.